Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Jerry Domínguez y en esta oportunidad voy a disertarles una sesión que corresponde al quinto grado de educación secundaria. El tema a tratar es el ensayo literario. El propósito de esta sesión es el siguiente. Analiza la información relevante acerca del ensayo literario. Definiciones. Antes de entrar, o en todo caso, antes de definir lo que es el ensayo literario, hay que aclarar que, así como hay ensayo literario, hay otros tipos de ensayos. Por ejemplo, el ensayo argumentativo, el ensayo científico, el ensayo expositivo, el ensayo filosófico, el ensayo crítico, el ensayo sociológico y el ensayo histórico. Una vez aclarado esto, ahora sí pasemos a la definición. Nos dice que el ensayo literario es un género discursivo que tiende a argumentar una idea, ¿ok? Es decir, tiene como objetivo defender un punto de vista, ¿ok? Del mismo modo, nos dice que analiza e interpreta un tema en específico de forma razonable y lógico, ¿no? Se le denomina o se le considera literario porque cuenta con un valor estético que se refleja en su estilo y en la manera de usar el lenguaje. ¿Ok? Entonces aclaremos aquí lo que son los géneros discursivos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque nos dice que el ensayo literario es un género discursivo, ¿no? Entonces, los géneros discursivos están referidos a los ámbitos, a las actividades en las que se desarrollan. A su vez, los géneros discursivos se expresan en tipos de textos, es decir, en textos informativos, textos expositivos, textos científicos, ¿no? Textos narrativos, ¿ok? Por ejemplo, algunos de los géneros discursivos son géneros discursivos literarios, donde ¿no? En este caso se encuentran las novelas, cuentos, fábulas, leyendas, ¿no? Es decir, esta parte tiene una intención estética. También hay géneros discursivos periodísticos, científicos, publicitarios, género discursivo epistolar y géneros discursivos judiciales. ¿Ok? Otra afirmación con respecto al ensayo literario. Nos dice que se afirma que el ensayo literario pertenece a un género híbrido, ya que al momento de su realización requiere de un toque estético y de un razonamiento lógico para exponer ideas respecto a una temática. ¿Ok? Bueno, esto sucede porque su ejecución requiere de una dimensión estética, ¿no? A la misma vez, necesita de un razonamiento lógico para exponer sus temas e ideas. Es decir, los ensayos literarios son una unión entre el análisis lógico y la creación estética, ¿no? También podemos decir que el ensayo literario está dentro del género discursivo literario porque se busca la estética, ¿no? Mediante el uso del lenguaje y mediante, en este caso, eh, la plasmación del estilo del escritor. Y está también dentro del género discursivo científico porque se hace un razonamiento lógico, ¿ok? Aparte de ello, nos dice que los ensayos literarios se consideran testimonios personales y didácticos, donde el escritor puede reflexionar desde su subjetividad
y utilizar argumentos para defender su criterio y convencer a los lectores de su posición, ¿no? Es decir, en esta parte los ensayos literarios tienen una finalidad creativa, ¿no? Y por lo general están enfocados en analizar las manifestaciones artísticas, como la poesía, las novelas, la música, entre otros. Finalmente, los ensayos literarios pues son considerados como importantes obras artísticas y valiosos textos analíticos. Características del ensayo literario. La primera característica es que es unitario, ¿no? Es decir, debe de tratarse, debe de versarse solo un tema, ¿no? Es decir, el ensayo literario es como un solo capítulo, ¿no? Todo seguido. Podemos encontrar, por ejemplo, obras, cuentos, en este caso, que tienen capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, etcétera, etcétera. ¿Ok? El ensayo literario no tiene esa característica, ¿no? Solamente tiene que tratar o debe tratar un tema. ¿Ok? También nos dice que es personal, es decir, debe ser resultado de todo un proceso personal, individual. ¿Ok? Además, debe incursionar en todas las propuestas individuales acerca del determinado tema. También nos dice que es objetivo, ¿no? Es decir, debe emplearse un lenguaje impersonal, un lenguaje objetivo, científico, un lenguaje técnico. No se debe utilizar el lenguaje coloquial, ni el lenguaje literal, ni el lenguaje periodístico. Finalmente, nos dice que tiene que ser breve, es decir, que no le falte y no le sobre nada, ¿no? Es cierto que no es fácil ser breve, ¿no? El ensayo literario, por lo general, ¿no? Se escribe o se redacta en 4 o 5 hojas de tamaño carta. De ahí no pasa. ¿Ok? Elementos del ensayo literario. Tenemos 3 elementos. El primero, que es el vínculo entre el razonamiento lógico y la subjetividad artística. Entonces, los ensayos literarios combinan elementos creativos con estructuras lógicas, ¿no? Por esta razón se considera que son textos híbridos que unen argumentos razonables con el uso refinado y artístico del lenguaje. Es decir, los ensayos literarios emplean el razonamiento lógico junto con el razonamiento estético. Otro elemento es que son textos reflexivos con ideas sustentadas. En un ensayo literario no solo se plasma una opinión o un comentario, ¿no? Sino que es mucho más que eso, ¿ok? Esto sucede porque todas las ideas que se expresan en los ensayos literarios son sustentadas con investigaciones, citas o argumentos. Es decir, los ensayos literarios no son meras suposiciones, ya que requieren un trabajo de investigación, requieren lectura, razonamiento lógico. ¿Ok? En este caso, otro elemento es el manejo fluido del lenguaje. En los ensayos literarios se entrelazan las ideas de forma coherente, ¿no? Lo que permite que su lectura sea fluida. Algunos autores aseguran, ¿no?, que escribir un ensayo literario es similar a crear música, ya que en ambos casos debe existir
una composición lógica, ¿no? Y aquí un aspecto importante, ¿no? Es que los ensayos literarios se caracterizan por utilizar adecuadamente los conectores, ¿no? Sabemos que estas son unidades lingüísticas, ¿no? Que pues de alguna manera se emplean para vincular dos o más ideas, ¿no? Entre ellas podemos encontrar además, porque, por lo tanto, en consecuencia, dado que, entre otros, ¿no? ¿Por qué son importantes los conectores, no? Porque permiten estructurar de forma armónica el ensayo. Partes del ensayo. Muy bien. Las partes de un ensayo pueden variar dependiendo de los intereses y el estilo del escritor. ¿Ok? No obstante, se puede establecer que un ensayo literario cuenta con la siguiente estructura. Primero, introducción. ¿Ok? En esta parte, el autor realiza, valga la redundancia, una introducción donde coloca el argumento, el asunto, ¿no? Es decir, donde coloca la tesis que desea desarrollar o la temática que abordará durante el ensayo. De igual forma, en este apartado, el escritor puede especificar la metodología que usará, ¿no? O los textos y obras que va a analizar, ¿no? Dentro del ensayo literario, que va a analizar ya, en este caso, en el desarrollo. ¿Ok? Muy bien, desarrollo. En el desarrollo del ensayo, el escritor describe los datos que ha encontrado, que ha investigado, ¿ok? Dicha descripción puede estar acompañado con apreciaciones personales. Posteriormente, el autor analiza el contenido y establece argumentos que sostengan su perspectiva, su punto de vista, ¿no? Para esto puede colocar citas de las obras que escogió para analizar o argumentos de otros escritores reconocidos que concuerden con su punto de vista. ¿Ok? Conclusión. Aquí el autor coloca sus apreciaciones finales, ¿no? En ellas puede resumir los argumentos expuestos en el desarrollo a modo de conclusión. También puede colocar cómo fue el proceso de escritura, la bibliografía que consultó, los agradecimientos, entre otros. Tipos de ensayos literarios. Muy bien. De acuerdo a su temática, los ensayos literarios se pueden catalogar en ensayos literarios sobre poesía. ¿Ok? En estos ensayos, los escritores realizan un análisis sobre las obras poéticas o el sentir poético. ¿Ok? Un ejemplo de un ensayo literario, por ejemplo, de este tipo, puede ser El arco y la lira, de Octavio Paz, ¿no? En este texto, Octavio Paz realiza un análisis sobre el lugar que ha ocupado la poesía a lo largo de la historia y su importancia en la vida de las personas. ¿Okay? También encontramos ensayos literarios sobre novelas, ¿no? Son ensayos que tienen como finalidad analizar e interpretar las novelas. Este tipo de ensayo es muy utilizado en las escuelas y universidades, ya que por lo general los profesores, ¿no?, asignan la lectura de una obra importante, como por ejemplo Don Quijote de la Mancha, ¿no? ¿Esto para qué? Para que luego los alumnos realicen un ensayo crítico de donde coloquen su interpretación de dicha obra.
También encontramos ensayos literarios sobre el ejercicio de la escritura, ¿no? En estos ensayos, los autores reflexionan sobre el qué hacer del escritor, ¿no? Por lo tanto, analizan los estilos literarios, o sea, el estilo de cada escritor, ¿no? Y el uso del lenguaje. También colocan opiniones sobre el rol que desempeña la figura, es decir, el escritor en la sociedad. Así se aprecia en ensayos como Pluma, Lápiz y Veneno de Oscar Wilde. ¿Ok? O El escritor y sus fantasmas de Ernesto Sábato. ¿Ok? También encontramos ensayos literarios sobre filosofía, ¿no? En este caso, existen ensayos literarios que están enfocados en analizar las posturas filosóficas o epistemológicas. A ver, en esta parte, se les considera literarios solamente a los que, digamos, de alguna manera usan un lenguaje refinado y estético. O sea, demuestran una preocupación por el estilo de la escritura. ¿Ok? Podemos encontrar, ¿no? Ensayos de estas características, por ejemplo, Más allá del bien y del mal, de Friedrich Nietzsche, ¿no? En este caso, ¿no? También encontramos ensayos literarios mixtos. A ver, estos son aquellos que unen dos o más tópicos diferentes, ¿ok? Por ejemplo, puede ser un ensayo literario que hable sobre la literatura y la historia, ¿no? Podría ser sobre la poesía y la música, o las novelas, y su contexto histórico-social, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo hacer un ensayo literario? Primero, vamos a decir que los ensayos literarios son muy demandados en las aulas de clase, así como también en algunos trabajos de corte creativo, ¿no? Redactores, editores, entre otros. Entonces, pasos que se pueden seguir si se desea escribir un ensayo literario son los siguientes. Selección del tema que desea tratar. El primer paso consiste, en este caso, seleccionar el tema que se va a analizar e interpretar en el ensayo, ¿no? Para ello se recomienda ser preciso y delimitar con exactitud el enfoque que tendrá el texto, ¿no? De esta forma se evitan las confusiones, se evita el desorden, ¿no? Por ejemplo, si se desea escribir un, o analizar, ¿no? En este caso, el ensayo Más allá del bien y del mal de Friedrich Nietzsche, ¿no? Es recomendable buscar información que esté ampliamente relacionado con ese ensayo, es decir, autores autores reconocidos que han de alguna manera comentado esa obra de Friedrich, ¿ok? O también, o también, si se desea escribir un ensayo sobre la poesía moderna, ¿no? Es recomendable escoger un grupo determinado de obras y autores, ¿no? Y al tener delimitados los temas, se tendrá más claridad y fluidez al momento de escribir, ¿ok? Otro paso es la investigación y documentación, ¿no?
Luego de seleccionar el tema, comienza el proceso de investigación, ¿no? Estos pasos, por ejemplo, de investigación y documentación, ¿no? Se refiere más que todo a, de alguna manera, documentar adecuadamente para qué, para que de alguna manera el ensayo ofrezca una perspectiva novedosa, ¿no? Y bien sustentada, ¿no? Por esta razón se recomienda consultar distintas fuentes y leer otros ensayos que hayan abordado tópicos similares, ¿ok? Otro paso es realizar un esquema preliminar, ¿no? O en este caso un esquema borrador, ¿no? Antes de escribir un ensayo, antes ya hacer el original, el oficial en todo caso. Entonces, esto de alguna manera va a servir de guía durante la escritura del ensayo, ¿no? Esto además te permite redactar con mayor naturalidad y también evita las divagaciones y además permite mantener un orden en la estructura del texto. ¿Ok? También podemos decir que eh, la escritura es muy importante en la realización de un ensayo literario, ¿no? Teniendo, por ejemplo, en cuenta todo lo explicado, ¿no? Si bien el texto puede tener apreciaciones subjetivas, ¿no? Es importante que el ensayo siga un orden lógico y utilice pues argumentos sustentados adecuadamente. Cuando se haya finalizado la escritura, es decir, en este caso el ensayo, se recomienda releer varias veces hasta obtener una versión satisfactoria. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de ensayo literario, ¿no? Titulado La llama doble, de Octavio Paz. Bien, la llama doble, ¿no? Que es en sí amor y erotismo, trata sobre el amor en Occidente, ¿no? El fuego original y primordial, la sexualidad, levanta la llama roja del erotismo, ¿ok? Y este, a su vez, sostiene y alza otra llama azul y trémula, la del amor, ¿ok? En este caso, la llama doble es pues erotismo y amor que conforman, valga la redundancia, la llama doble de la vida, ¿ok? Muy bien, gracias. Espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. Suerte, cuídense.